Es muy importante que nosotros sigamos las instrucciones de Dios al pie de la letra. Leí una anécdota de un incidente, casi se convierte en fatalidad este incidente o accidente de unas personas que viajaban por la ciudad de Flagstaff, allá en el estado de Arizona. El piloto, ¿verdad?, era un hombre de nombre William Graham, y iba un pasajero, era una avioneta, ¿verdad?, iba un pasajero de nombre Matthew Comblu. Iban viajando, ¿verdad? Parecía un vuelo tranquilo, parecía que todo iba muy bien en ese vuelo, pero de pronto el piloto se desmaya y posteriormente se dieron cuenta que no era un simple desmayo, sino que le había dado un infarto fatal, un infarto que le causó la muerte. Por cierto que a causa de eso, hermanos, son muy rigurosos con el estado de salud de los pilotos actualmente, y no solamente de los pilotos, también de los que conducen un vehículo, que son responsables como taxistas, ¿verdad?, que son responsables de un grupo de personas o de los pasajeros, también han sido muy rigurosos con su estado de salud, ya que pues no ha sido un caso aislado el hecho de este tipo de accidentes, de personas que les da un infarto manejando, o peor aún, como en este caso que les comento, piloteando un avión, una avioneta. Y bueno, él se dio cuenta que había fallecido el piloto, y el avión, la avioneta, iba sin control, y el único remedio que pudo buscar este pasajero fue comunicarse a través de la radio a la base central. Afortunadamente le contestaron, pero le pidieron algo: necesitas seguir las instrucciones al pie de la letra para que puedas sobrevivir. Y no solamente hicieron eso, sino que enviaron otra avioneta con otro piloto, y el piloto, ¿verdad?, con un altavoz fue dándole también instrucciones, qué tenía que hacer, qué tenía que mover, fijarse en cada uno de los indicadores del tablero de esa avioneta. A cada paso, hermano, aquel pasajero tuvo que seguir las instrucciones, repito, al pie de la letra, para poder sobrevivir entre tal circunstancia que podía haber sido fatal, de muerte. Es importante, hermano, que en primer lugar, que nosotros y la gente, la humanidad a la cual se le predica la palabra, pueda darse cuenta que su situación también es una situación de emergencia, es una situación en la cual necesita buscar a Dios, es una situación en la cual, si no busca de Dios y echa mano de la mano salvadora de nuestro Dios, va a ser fatal. Pero en este caso, no solamente temporalmente, es decir, no solamente físicamente, sino va a ser fatal, va a ser mortal, va a ser una condenación eterna. La gente necesita saber que su estado, su situación actual en que se encuentra, está al borde o está caminando al borde de un precipicio, y que si sigue dando pasos en falso va a morir, va a caer
y va a encontrar una muerte fatal. Esa es la situación real del mundo que vive sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. En alguna ocasión leía y poníamos de ejemplo también el caso de dos jóvenes que se aventuraban a ir a colectar huevos de águila. Resulta que estos huevos de águila se hallan solamente en las altas montañas, en los riscos, en los grandes peñascos. Y bueno, ellos se aventuraban a ir a colectar ese tipo de huevos. Y en una ocasión, el compañero que descendía bajaba con un tipo machete, ¿verdad?, para ir abriéndose camino entre las barañas que podía haber al descender entre las rocas. Y su amigo sostenía la cuerda, claro, amarrada también desde un punto, ya sea de una roca o de un árbol, de donde se pudiera. De ahí sostenía aquella cuerda que sostenía a su amigo. Pero como era natural, las águilas defienden sus nidos, y en esa ocasión este joven que descendía al nido del águila fue atacado precisamente por la dueña del nido, por el águila. Y realmente las águilas pues no son polluelos, ¿verdad?, pajaritos, son aves de gran longitud, son enormes. Y bueno, pues al defenderse este joven, en una de esas que tiró con el machete, le alcanzó a dar a la cuerda que lo sostenía. Y bueno, pues se empezó, afortunadamente no le dio por completo, pero sí le alcanzó a dar a los hilos, y la cuerda se empezó a deshacer, a hacerse más delgada, paso a paso. Su amigo, ¿verdad?, como pudo, también se apalancó en un punto de la cima y pudo extenderle la mano a su compañero, que casi caía al abismo, donde hubiera encontrado una muerte irremediable, es decir, sin duda había muerto. Muertes de gente muy hábil, y por ejemplo una sobreviviente por los años 90 y tantos, una sobreviviente de unos escaladores o alpinistas de la montaña del Everest, una de las montañas más grandes, si no es que la montaña más grande del mundo, sobrevivió a una avalancha, además de la grande altura en que se encontraban. Fue una sobreviviente, ¿y qué creen? Que a los años, esta sobreviviente de aquella gran avalancha murió de un tropezón en su casa. Así, qué paradoja, ¿verdad? No murió en aquella gran avalancha que hubo en el Everest. Es un dato real, hermano. Pero sí murió de un tropezón en su casa. Así es que nadie puede decir, a mí no me va a pasar. Nadie puede decir, yo estoy muy joven, muy fuerte, a mí falta mucho para que me pase algo así. Y pues dice la gente, ¿verdad?, sobre todo los jóvenes, yo mientras quiero disfrutar la vida. Pero allá el libro de Eclesiastés dice, alégrate, mancebo, está bien, alégrate en los días de tu juventud y anda en los placeres de tu corazón, pero sabe que sobre todas estas cosas que tú hagas, que tú vivas, te traerá Dios a juicio. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Qué importante de veras, hermano, primero, darnos cuenta de la situación en que nos encontramos. Es una situación real. La muerte es una realidad, hermanos. Por ahí puse una publicación que me llamó la atención, que dice, la tragedia no es morirse, la tragedia es morirse sin Jesucristo. Eso sí que es una tragedia, llegar a morir sin Cristo, porque lo que depara es perdición, lo que dijo el Señor, donde será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que depara a aquellos que mueren sin Cristo. Pero para los que mueren en Cristo, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También dijo a los filipenses, nuestra vivienda es en los cielos, de donde esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza a la semejanza de su gloria. Bendito su nombre. Entonces, recuerde, la gran tragedia no es morir, hermano, la gran tragedia es morir sin Cristo. Eso sí que es una tragedia lamentable. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Primero, en este caso que les mencionaba de este hombre que quedó sin piloto y que no sabía básicamente cómo maniobrar una avioneta, su sobrevivencia se basó primero en sintonizar esa radio de aquella avioneta, seguir las primeras instrucciones que le dieron. Para que nosotros podamos, al momento de morir, asegurar nuestra vida para una vida eterna, necesitamos, hermano, por decirlo así, estar en sintonía con Dios. Déjese de estar en sintonía en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, en otras redes sociales que lo atrapan. Déjese de tener ese tipo de sintonía, más bien, hermano, con quien debemos estar en sintonía constantemente es con Dios. Que tengamos realmente, hermano, un contacto con Dios, que sea nuestro Dios realmente, que tengamos tal comunicación con Él que pueda ayudarnos en los momentos difíciles o aún en los momentos de la muerte. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde que si tenemos a nuestro Dios como nuestro capitán, dice una escritura que Él nos capitaneará hasta o más allá de la muerte. Bendito el nombre de Jesucristo. Él es, hermano, nuestro capitán. Él es el que nos guiará más allá de la muerte. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, lo otro, hermano, muy importante es seguir las instrucciones al pie de la letra. Vamos a partir de una escritura ahí en Éxodo capítulo 4, libro del Éxodo, capítulo 4. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 15 dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Le dijo Dios a Moisés estas palabras: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Una versión más actualizada, por ejemplo, la Biblia o la versión Dios habla hoy, dice: habla con él y explícale todo lo que tiene que decir. Yo por mi parte estaré con él y contigo cuando hablen, y les daré instrucciones
de lo que deben hacer. Esa parte que dice, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, se traduce también como, yo os daré instrucciones de lo que deben hacer. Gloria a Dios. Qué importante, hermano, que para la liberación de Israel de Egipto, Moisés y Aarón pudieran seguir las instrucciones tal y como el Señor se las daba. Pues ahí dice la Escritura, y les daré instrucciones de lo que deben hacer. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí mismo en Éxodo capítulo 16, versículo 4. ¿Lo tenemos? Y el Señor dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Le voy a leer como dice la traducción actualizada. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día. Gloria al Señor Jesús. Si estamos ahí, la gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. Quiero ver, dijo el Señor, quién obedece mis instrucciones y quién no. Tendrían que seguir, hermano, las instrucciones aún para alimentarse de aquel alimento, el maná del cielo. Tenían que seguir esas instrucciones. Y si no las seguían, hermano, pues habría consecuencias. Pues mire lo que dice el versículo 5, mas el sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor, que nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés, el Señor os dará a la tarde carne para comer, y a la mañana pan en hartura, por cuanto el Señor ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, que nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y dijo el Señor a Aarón, di a la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia del Señor, que Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, he aquí la gloria del Señor que apareció en la nube, y el Señor habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, entre las 2 tardes comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el real, y a la mañana descendió rocío en derredor del real. Y como el rocío cesó de descender, aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cogeréis de él cada uno según pudiere comer. Un gomer, es decir, gomer era una medida, un gomer por cabeza o un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, y mediándolo por gomer o gomer, y no sobraba
Al que había recogido mucho, ni faltaba; al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y díjoles Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Versículo 20, note lo que dice el 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, es decir, no siguieron las instrucciones, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y pudrióse, y enojóse contra ellos Moisés. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando alguien no sigue las instrucciones, hermano. No le irá bien, habrá consecuencias. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Encontramos también estas instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel ahí en el capítulo 29 del Éxodo. Éxodo 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 35. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todas las cosas que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. La versión actualizada dice: haz todo esto con Aarón y sus hijos, de acuerdo con todas mis instrucciones. Dedica 7 días a investirlos de autoridad. Haz esto conforme a todas mis instrucciones. Alabamos el nombre de Jesucristo. Qué importante, hermano, que el pueblo de Israel, en este caso el líder Moisés y todo Israel, siguieran las instrucciones de Dios. Hoy nosotros, hermano, tenemos también instrucciones claras. Debemos de seguir las instrucciones que el Señor nos da, pues esto será, hermano, para que podamos salvarnos. Si no seguimos las instrucciones y queremos seguir nuestras propias instrucciones, nuestro propio criterio, nuestro propio pensamiento, hermano, la Biblia dice allá en el Proverbios capítulo 3, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate del Señor de todo tu corazón. Números capítulo 9. Números 9. Leemos del versículo 1 al 3. Amén. Y habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la haréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la haréis. Esta versión actualizada dice: siguiendo al pie de la letra todas las instrucciones que he dado para su celebración. Siguiendo al pie de la letra todas las instrucciones que yo les he dado. Hermano, para aquellos que no siguieron las instrucciones al pie de la letra, sabe que fue fatal en algunos eventos que vemos en la Biblia. Por ejemplo, antes de seguir avanzando, vamos a ver ahí en Levítico 10, cómo Dios les había dado instrucciones claras de qué fuego deberían de usar en sus ofrendas, en el perfume, en aquel incensario que estaba en el lugar santo. Levítico 10, ¿lo tenemos? Dice ahí del 1 al 2. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, eran sacerdotes, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante del Señor. ¿Qué ofrecieron?
fuego extraño que él nunca les mandó. No siguieron las instrucciones. ¿Y qué pasó por esta rebeldía, por esta desobediencia o por falta o por no acatar las instrucciones debidamente? ¿Qué dice el versículo 2? Y salió fuego de delante del Señor que los quemó y murieron delante del Señor. Es terrible, hermano, cuando no seguimos las instrucciones al pie de la letra y pensamos, bueno, si le hago de este modo, si le hago de este otro modo, de cualquier manera, es bueno. No, hermano, hay que seguir las instrucciones conforme a la palabra de Dios. Miren, le pongo otro ejemplo. Hay quienes dicen, bueno, pues si me caso con una persona del mundo, con un joven o una joven del mundo, ¿qué tiene? Hasta le hablo de Dios y se convierte. ¿Qué les parece? Hermanos, los jóvenes que hacen esto, créalo, no les ha ido bien. Hay inclusive hombres que se pensaba que eran sabios, ministros, que no siguieron las instrucciones de Dios y pusieron sus ojos en una joven inconversa, inclusive sí, solamente para cubrir las apariencias, para cumplir supuestamente el requisito, se llegaron a bautizar aquel joven o aquella joven, pero todo esto era una falsedad. En realidad no había ninguna conversión. En una ocasión a un varón que luchaba, batallaba mucho con su esposa, le dije, hermano, es que su esposa no está convertida, nunca se convirtió, y por eso ahí están las consecuencias. Todo por no seguir las instrucciones en esa parte. Es que Dios no se equivoca, hermano. Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de paz, para que puedan alcanzar un bien, para que les vaya bien, para darles el fin, un buen fin en el Señor. Ya que mencioné esto, mire lo que dice Josué capítulo 23. Josué capítulo 23, versículo 12 y 13, habla de este mandamiento, de estas instrucciones que fueron dadas en caso de matrimonio desde tiempo antiguo a la nación o al pueblo de Israel. Lo tenemos, Josué 23, versículo 12 y 13, dice en el nombre del Señor Jesús, porque si os apartareis y os allegareis a lo que resta de estas gentes que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, y entrareis a ellas y ellas a vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no echará más estas gentes delante de vosotros, antes os serán, ¿por qué? Por lazo y por tropiezo, y por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de aquesta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Ahí están las consecuencias si no seguían las instrucciones al pie de la letra. Por eso el Señor les dijo ahí en el versículo 11, por tanto, cuidad, ¿cómo? Cuidad mucho o cuidad con diligencia. La versión antigua dice, cuidad mucho por vuestras almas, que améis al Señor vuestro Dios. ¿Cómo habían de demostrar el amor al Señor? Siguiendo sus mandamientos al pie de la letra, siguiendo sus instrucciones, hermano. Por eso, alguien que
que dice, no, pues yo si le hago así, si le hago así, igual me va a ir bien. No, hermano, no se equivoque, hay consecuencias si no seguimos las instrucciones de Dios. El texto que mencionaba de Jeremías 29, vamos a leerlo, Jeremías 29, versículo 11, dice ahí en el nombre del Señor Jesús, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuáles son los planes? Otra versión dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Son planes de paz y no de mal. Y si no son de mal, es que son planes para bien, hermano, para darnos un buen fin. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Dios ve más adelante que nosotros. Y quienes no han seguido estas instrucciones, ahora los vemos lamentando o las vemos lamentando. Me dijo una hermana que ha sufrido mucho por esta situación, dijo, hermano, dígale a las jovencitas que no cometan el mismo error que yo, que escojan, ¿verdad? Que no se unan en un yugo desigual, porque si no, si desobedecen esto, van a sufrir mucho. Y es que no seguir las instrucciones de Dios, hermano, traerá consecuencias. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Es importante que nosotros sigamos las instrucciones de Dios. Allí donde estábamos nos quedamos en Números, bueno, siguiendo esa secuencia de las instrucciones, Números 9. Leemos también el versículo 12 al 14. Amén. Números 9, 12. No dejarán de él, hablando del Cordero, para la mañana, ni quebrarán hueso en él, conforme a todos los ritos de la Pascua la harán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje ni dejare de hacer la Pascua, la tal persona será cortada de sus pueblos. Vuelvo a leer el 13, alguien que no siguiera las instrucciones. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de hacer la Pascua, la tal persona será cortada de sus pueblos, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda del Señor. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros peregrino e hiciere la Pascua al Señor conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, así la hará. Un mismo rito tendréis, así el peregrino como el natural de la tierra. La versión actualizada dice, los extranjeros que viven entre ustedes deberán celebrar la Pascua en mi honor, conforme a todas las instrucciones que he dado. Conforme a todas las instrucciones que he dado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, que nosotros sigamos las instrucciones de nuestro manual. Sí sabe cuál es nuestro manual, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestro instructivo, que si lo seguimos, hermano, nos va a guiar a la vida eterna. Pero si nosotros queremos hacer las cosas conforme a nuestro parecer, recuerde lo que dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, empero su fin, ¿qué es, hermano? Muerte. Sí, al hombre le podrán parecer muy bueno, muy conveniente, pero recuerde, su fin es muerte. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a leer, hermanos, esa escritura que encontramos en segunda carta a Timoteo,
Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es una escritura muy conocida. Bendito su nombre. ¿Lo tenemos? Toda escritura, toda, es inspirada divinamente, es decir, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿para qué más? Para instituir en justicia. Versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, ¿qué? Preparado. La versión antigua dice enteramente instruido para toda buena obra. Instruido para toda buena obra. Importante entonces, hermano, que nosotros sigamos esta instrucción. Este manual, esta palabra, hermano, que nos instruye cómo vivir, cómo nos instruye en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. ¿Sabe usted que la Escritura nos instruye hasta qué comer? ¿Cómo comer? ¿Sabe usted que la Escritura nos instruye acerca de cómo vestir? Y eso por nuestro propio bien, hermano, hermana, por su propio bien. Sabe que la Escritura, hermano, nos instruye inclusive cómo hablar. Recuerde que la Biblia nos dice de toda palabra ociosa. Y no, cuando dice de ociosa, no solamente se refiere a palabras obscenas, no, de toda palabra ociosa que hablar en los hombres, de esta daremos cuenta en el día del juicio. ¿Dónde se originan las palabras de ociosas? Pues en la ociosidad. La gente que es ociosa y que inventa vocabularios vulgares, ¿verdad? Esas son palabras ociosas. La palabra de Dios, hermano, nos instruye hasta en cómo pensar. ¿Sí? Hemos visto temas sobre eso, ¿recuerda? Dios condenará al hombre de malos pensamientos. Te dice un texto que en alguna vez aprendimos de memoria, el Salmo 19, 14. ¿Cuántos lo recuerdan? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Señor, roca mía y redentor mío. Alabamos el nombre de Jesucristo. Muy importante, hermano, que sigamos las instrucciones, pero al pie de la letra. Que no digamos, hermano, igual, el fin justifica los medios. No importa que le hagamos así o le hagamos lo otro, el fin justifica los medios. No, hermano, tengamos cuidado. Sabe que la Biblia nos instruye inclusive de cómo dar. Sí, hablando de lo que damos, aún en lo económico. ¿Qué le dice Juan allá al hermano, al amado hermano Gallo, que era un anciano? A los cuales si ayudares como conviene, es decir, si ayudare a los hermanos como conviene, bien harás. Hasta en eso nos instruye la Biblia. Mire, vamos a ver esa escritura. Bendito el nombre de Jesucristo. Es la tercera de Juan. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 4 al 8. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales si ayudares, ¿cómo ayudar?
como es digno del servicio a Dios. La versión antigua dice, como conviene según Dios, harás bien. Ayudar como conviene según Dios. Porque ellos partieron por amor de su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores a la verdad. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está, hermano, hasta en eso debemos de ser cuidadosos en cómo vamos a ayudar. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Otro punto, hermano, en esta anécdota o caso que les exponía de aquel pasajero que logró sobrevivir gracias a que seguía en sintonía, logró ponerse en sintonía con los operadores. Segundo, siguió las instrucciones. Sí, siguió las instrucciones, hermano. Y tercero, tuvo que confiar o confió en las palabras de aquel otro piloto que se le acercó con un altavoz dándole instrucciones más claras, más precisas para que pudiera sobrevivir. Tuvo que confiar, hermano, en las palabras de aquel otro piloto. Hay algo que encontramos ahí en los Salmos. En el Salmo 106, vamos al Salmo 106. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Mire, dice, vamos a leer desde el versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar en el mar Bermejo. Salvólos empero por amor de su nombre para hacer notoria su fortaleza, y reprendió al mar Bermejo y secólo, e hízoles ir por el abismo como por un desierto, y salvólos de mano del enemigo y rescatólos de mano del adversario, y cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó uno de ellos. Versículo 12. Entonces creyeron ¿a qué? A sus palabras y cantaron su alabanza. Entonces creyeron a sus palabras. Esa expresión que dice entonces creyeron, quiere decir que habían seguido ciertas instrucciones, pero como que con desconfianza, como diciendo, ¿y será posible que vayamos a salvarnos si viene el ejército de Egipto tras nosotros y tenemos el mar Rojo enfrente de nosotros? ¿Será posible? Hubo de hecho desconfianza. Sabemos la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Hubo quejas, hubo reclamos, hermano, pero cuando Dios obró, dice, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Es importante, hermano, que nosotros creamos, que tengamos plena confianza al que nos habla. Si Él nos dice, hermano, es verdad. Él ha hecho promesas, dice la palabra de Dios, por dos, de manera inmutable, de Él no se puede negar a sí mismo abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué es inmutabilidad?
es decir, que no se muda, no cambia. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables que no pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Qué importante, hermano, que nosotros confiemos en el que nos habla, en el que nos da las instrucciones. Que no dudemos, porque el que duda, ¿qué dice Santiago? Ahí Santiago lo tenemos ahí cerca, capítulo 1, versículo 5 al 8. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, es decir, si lo hiciere sin reproche, le será dada. Versículo 6, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Gloria a Dios. Dice el versículo 7, no piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en los demonios creen y tiemblan. ¿De qué manera creerán, hermano? ¿Les podrá ayudar a creer de esta forma? No, hermano. Hemos dicho, el hecho de que alguien diga yo creo en Dios, eso no lo hace cristiano. Pues los demonios también creen que Dios es uno y estos siquiera tiemblan, hermano. Pero hay quien se dice creer en Dios y ni siquiera tiene ningún temor, ni siquiera se apercibe. Bendito el nombre de Jesucristo. El Señor, hermano, nos ha dejado de su palabra y debemos confiar plenamente en ella, en esa voz que nos está diciendo cómo seguir el camino, en esa voz, hermano, su palabra que nos indica, que nos da instrucciones precisas de cómo continuar en su camino. Qué importante que nosotros sigamos las instrucciones. Mire, hay una escritura allí en Mateo 7, Mateo capítulo 7. Santo es el Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, vamos a leer desde el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿qué dice? Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, es decir, sobre la roca. Hay que seguir esas instrucciones. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Versículo 25, el 26. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No siguió las instrucciones. Se le hizo fácil, ¿no? Pues si la hago aquí en la arena blandita, no hay ningún problema. Igual también se hace la casa. Pero descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, si no seguimos las instrucciones, habrá consecuencias. Aquí tenemos este ejemplo de alguien
que construye una casa, no sigue las instrucciones de Dios, sigue la forma más fácil y conveniente para él, más rápida. Y cuando vinieron los ríos, fuertes vientos, se cayó. Bendito el nombre de Jesucristo. Sí, ¿qué tal si alguien dice, no, pues no es necesario invertir en tantos castillos, se lleva mucho cemento y mucha varilla, vamos poniendo nada más 2. Ahí están las consecuencias, cualquier temblor hará que se cuartee hasta que se caigan las paredes. Qué importante, hermano, que sigamos las instrucciones. Y el versículo 28 dice, y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La versión Dios habla hoy dice en este texto, cuando acabó Jesús estas instrucciones, se maravillaban las muchedumbres de su doctrina. Ahí está. Jesús daba instrucciones de cómo guardar su palabra. Qué importante que nosotros sigamos las instrucciones, pero al pie de la letra, hermano. Al pie de la letra. También esa expresión de seguir las instrucciones las encontramos cuando el Señor le dio instrucciones a sus apóstoles, a sus discípulos. Dice que les dio instrucciones muy claras, muy precisas. Cuando vayan a una casa, saluden así. Si hubiera esta respuesta, que ahí repose esa paz. Si no, sacúdanse hasta las sandalias de sus pies y váyanse a otro lugar. ¿Recuerda cómo les dio instrucciones precisas? Aquellos 70 que envió. Vamos a leer ese texto de Mateo 10. Bueno, ahí está el caso de los 12 apóstoles. Mateo 10, versículo 5. ¿Lo tenemos? A estos 2 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo. Ahí está la versión más actualizada, dice, a los cuales dio instrucciones. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan por el camino de los gentiles, no iréis, y en ciudades de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está, instrucciones precisas a sus discípulos. ¿Seguimos sus instrucciones, hermano? Es importante seguir sus instrucciones al pie de la letra y no confiar en nuestra propia prudencia. Por último, leemos el proverbio que hemos citado en el capítulo 3, Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Bueno. Dice ahí el versículo 1 al 7. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate, confía, fíate del Señor. ¿Cómo? De todo tu corazón y no estribes. ¿Sabe cuál es el estribo, verdad? Cuando alguien se apoya en el estribo para montar un caballo, por ejemplo, es un apoyo. Por eso la versión 60 dice, y no te apoyes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión,
Teme al Señor y apártate del mal. No seas sabio en tu opinión. Amén. Sigamos, hermano, al pie de la letra las instrucciones de nuestro Dios.